Creo que el Señor Jesús quiere presentarse a sí mismo una iglesia santa, perfecta, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Entonces, si esa es la iglesia que Él quiere presentarse a sí mismo, quiere decir que mientras estamos aquí en la tierra, nos reunimos, es para prepararnos para ese encuentro con el Señor. Amén. El Señor dijo que venía por su iglesia y que si alguno estaba muerto y había muerto en Cristo, se levantaría primero, y los que estuviéramos vivos seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontraríamos con el Señor en las nubes, y así estaríamos para siempre con Él. Así que la santificación es un proceso para llegar a ser santos como el Señor quiere. El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Pero no es una imposición. Dios en sí mismo es santo porque esa es su esencia, esa es su naturaleza. Amén. Él es santo en sí mismo. Pero nosotros que fuimos recogidos del cielo inmundo, que fuimos favorecidos por el Señor en su misericordia, porque Él nos halló muertos en delitos y pecados y nos dio vida. Por su gran amor ahora somos pueblo de Él, porque por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Así que el día que el Señor Jesús nos salvó, empezó el proceso de perfección, el proceso de santificación. Y esto no es una camisa que yo me voy a poner o un vestido para que me vean bien elegante y crean que yo soy santo. No es una moda para andar con la camisa en manga larga y la falda larga y aparentar una cosa que en el corazón no se es. La santidad es un proceso, es un estado al cual se llega por medio de experiencias que cada día se viven con el Señor. Y Dios, a través del bautismo en el nombre del Señor Jesús, perdonó nuestros pecados. Ahí arrancamos. Luego nos ha llenado con su Espíritu. ¿Qué? ¿Espíritu qué? Santo. Entonces, si el Espíritu que nos ha llenado es santo, ¿qué vendrá a hacer Él en nuestra vida? Santificarnos. Y la palabra de Dios no es santa también. Y la palabra del Señor dice que es espíritu y es vida. Así que a través de la llenura, la dirección del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra de Dios, se da el proceso de santificación. ¿Vamos bien hasta aquí? Santificarse es apartarse para Dios, es separarse, es decidir vivir para Dios. Amén. Es estar en el mundo, pero decirle al mundo: yo no te voy a complacer a ti. Es tener un cuerpo de carne, pero también es decirle a la carne: no te voy a satisfacer en tus deseos. Es decidir agradar a aquel que por su misericordia y amor nos ha salvado y nos ha hecho sus hijos. Amén, hermanos. Entonces, ese proceso es de el cristiano y Dios. Dios, por su parte, ha colocado todo lo que necesitamos para ser santos. Por eso tiene la propiedad para decir: sed santos porque yo soy santo. Repito, no es una imposición, es un estado al cual Dios nos quiere llamar ahora en este cambio de vida. Amén. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corinto y diciéndoles que aquellos que fueron llamados a todos los santos que fueron llamados a ser santos, con los que en cualquier parte del mundo invocan su nombre. Y hay conmigo aquí esta mañana un maravilloso grupo de hermanos sobre los cuales un día se invocó ese nombre santo.
Nombre que es sobre todo nombre. Y cuando invocamos ese nombre a la hora de alimentarnos, estamos santificando la comida, ¿verdad? Porque por la oración y por la palabra en el nombre del Señor todo es santificado. O sea, hay unas acciones que un santo lleva a cabo que santifican. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, si alguna tiene marido que no es cristiano y consiente en vivir con ella, no lo deje, porque el marido inconverso es santificado. ¿De qué manera? A través de la esposa cristiana, si están unidos en el vínculo del matrimonio. Y si es él el cristiano y ella no lo es, pero es su esposa, no se abandonen. Si consienten en vivir, dice, porque ella es santificada a través de la santidad que tiene el cristiano. Entonces Dios quiere que vivamos en este mundo santamente para mostrarle al mundo que se puede vivir de una forma diferente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Nosotros debemos cada día proponernos, con la ayuda del Señor Jesús, ser mejor que ayer. Si ayer hice algo bueno, si me conduje correctamente por la palabra de Dios, hoy voy a hacer menos, me voy a quedar ahí. O el llamado bíblico es que la senda del justo debe ser como la luz de la aurora. ¿Y cómo se dice ahí? Que va en progreso, que va en aumento. Entonces, el día de ayer ya no me pertenece. Tengo una oportunidad hoy. Hoy Dios me permite corregir lo malo que hice ayer y hacer lo que dejé de hacer. Porque Dios es bueno y cada día son nuevas sus misericordias. Bendito sea el Señor. Pero resulta que luego que el cristiano se bautiza y a veces hasta ha recibido el Espíritu Santo, resulta que está ahí de rodillas orando y alguien pasó y accidentalmente lo tropezó y se le revuelve el apellido. Se enoja, se le sale el viejo hombre. Y entonces saca ese versículo que está en 1 Bernabé que dice, Dios nos dice que seamos mansos pero no mensos. Dice 1 Bernabé capítulo 1 versículo 1. Otro dice, no, es que conmigo al pan pan y al vino vino. Y entonces justifican sus malas acciones. No, hermano, es que yo soy rabioso y a mí las cosas que no me gustan. Bueno, el Señor sabe que eres rabioso, pero dice en su palabra, quítese de vosotros toda ira. ¿O no lo dice? Mire que no dice que yo te la voy a quitar. Quítese. Tú tienes que llegar a un momento de convencerte que en la vida cristiana ya no puedes seguir como eras antes. Quítese de vosotros toda ira, toda gritería. Es tan enojón que no sabe hablar pacíficamente sino gritando. Es tan iracundo que se enciende rápido. Y resulta que Dios quiere transformar nuestro carácter para que tengamos el carácter del Señor Jesús en nosotros. Porque cuando está escrito sed santos porque yo soy santo, es porque nos ha colocado una medida, un parámetro. Y el propósito es presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. La meta de Dios es esta: el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? La terminará. Perfeccionará. Más que terminar, es presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Diga gloria a Dios y me va entendiendo. El Espíritu Santo viene a dirigir la vida del cristiano. El Señor le dijo a sus discípulos así: cuando venga sobre vosotros el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Quiere decir ahora que si el Espíritu de verdad viene a mi corazón para guiarme a toda verdad, ¿será que yo puedo seguir echando mentiras? ¿Será que me luce la mentira? No, debo renunciar a la mentira, ¿verdad?
Debo hacer morir en mí eso, porque ahora el Señor quiere que mi vocabulario sea sí o no. Pero eso es que tal vez, posiblemente, más o menos, quizás, eso no cabe aquí. De pronto. Si usted no puede, diga no puedo. Si usted puede, diga sí, Señor, y listo, se acabó el cuento. Pero también nos dice la Biblia: hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos, así sean bautizados, ¿qué les pasa? Y Juan capítulo 8 dice que el que habla mentira está diciendo que el papá de él es el diablo. ¿Sí o no? Porque el diablo es padre de mentira. Pero nosotros somos hijos de la verdad. Y ahora el Espíritu de verdad llena nuestros corazones. Y tenemos la palabra de verdad, la palabra profética más segura. Así que debemos renunciar entonces a la mentira. El proceso de santificación, hermanos, se va a dar porque en el caminar cristiano nos vamos a encontrar con unas de cal y otras de arena. Y Dios sabe eso. Pero lo que espera Dios es que cuando tú cometas una falta, cuando tú te equivoques, cuando peques, no te eches a la muerte ni te abandones de la vida cristiana, sino que a los pies de tu Hacedor busques corregir lo malo que hiciste y empezar de nuevo. Amén. Vamos a mirar la Biblia, porque es posible que usted esté pensando que yo estoy nada más argumentando aquí. En la Biblia tenemos ejemplos. Por ejemplo, vaya conmigo, valga la redundancia, a Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Oiga, qué tinto delicioso. Delicioso. Sabe a café. Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Léalo, por favor. Ajá. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. El hombre no es justo por sí solo, por sí mismo. Y ahora en la dispensación de la gracia, la iglesia es justa porque ahora por la fe somos justificados en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, varón justo, dice, era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué hizo con Dios? Caminó con Dios. Muy bien. Génesis 17:1. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Qué tienen en común estos tres personajes? Noé, Abraham y David. Son hombres de Dios, santos, pero que en la lista de santos de la iglesia romana usted no va a encontrar a San Abraham, a San David, a San Moisés. Allá no están, pero en la Biblia sí están, porque fueron hombres de Dios. De ellos podemos aprender grandes lecciones. Pero los tres tienen en común que caminaron con Dios. Noé caminó con Dios. A Abraham Dios le dice: anda delante de mí, y mientras estás andando de mí, sé perfecto, vas a ser perfeccionado. Y David dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No es que ya eran perfectos, no es que ya eran santos. La santidad la fueron adquiriendo a la medida que fueron andando con el santo. Porque la santidad de Dios es contagiosa, la santidad de Dios se transmite. Por ejemplo, cuando el Señor se le manifestó a Moisés
en el monte Horeb. ¿A través de qué se le manifestó? De una zarza. Cuando Moisés se va acercando para observar lo que pasaba allí, oyó una voz que le dijo: detente. ¿Cierto? Detente allí. Quita las sandalias de tus pies. Ese quita la sandalia indica que hay que quitar algo de nosotros para podernos acercar a Dios. ¿Por qué hay que quitar algo de nosotros? Porque aquel a quien nos vamos a acercar dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Y por qué era santo ese lugar? Porque allí se había manifestado el santo y Él es el que santifica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él está en esta casa y esta casa es santa porque su presencia lo llena todo. Él ahora se ha venido a vivir en nuestros corazones y Él habita en la santidad. Pero el día que nos salvó sabía muy bien qué clase de persona éramos. Así como estábamos, nos amó. Rencoristas, vengativos, mentirosos, tramposos, mala clase, bandidos, sinvergüenza. Ayúdeme. Aproveche y dígase una. Grosero, ¿qué más? Brujo, marihuanero, borrachón, todo eso. Mala clase, tramposo, mala paga. Porque lo que no sirve fue lo que Dios escogió. Estábamos muertos, perdidos en pecado, sin esperanza y sin Dios. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allá llegó Él con su misericordia y nos rescogió, nos redimió. Y ahora nos ha incorporado a su cuerpo. Y solo en Cristo somos algo. En Él somos santos, en Él somos redimidos, en Él somos perdonados, en Él somos lavados. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mire, hablando de los personajes que leí ahorita, por ejemplo, Noé, que le tocó vivir en medio de una generación corrompida, y Dios lo llamó a él para que fuera diferente, para que mostrara en la tierra cómo quiere Dios que viva el hombre. Y entonces Noé comienza a oír a Dios, a creerle a Dios, a obedecer a Dios, que es lo que debemos hacer nosotros. Venimos a culto mientras está predicando la palabra. Esta no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Así que hay que oír a Dios. Luego que oímos a Dios, debemos creer a Dios. Cuando creemos a Dios, debemos obedecer a Dios. Eso es andar en el camino de la perfección. Noé andaba con Dios. Y Dios le dijo: Noé, viene un final para la humanidad. Pero a ti que te he visto que quieres andar conmigo, te doy la oportunidad de que le muestres al mundo que yo tengo amor y misericordia por ellos. Construye una arca. No habían las herramientas avanzadas que hoy tenemos. Tal vez era muy rudimentaria su material de trabajo, pero Noé obedeció y construyó el arca. Él quería salvar su familia, se esforzó. Y mediante el tiempo que estuvo Noé construyendo el arca, más de uno le preguntaron: Noé, ¿qué haces? No, un barco. ¿Ay qué? ¿Para dónde vas? Y mire el fenómeno del niño, ¿cómo tiene esto? Ni llovía siquiera. Pero Noé le creía a Dios. Y cuando decidimos creerle a Dios, no importa cómo va a ser Dios, eso no nos importa a nosotros, es cosa de Dios. Él sabe cómo hacer. Y mientras Noé construía el arca, se constituyó, alcanzó un título de predicador, de pregonero de buenas noticias. Segunda de Pedro 2:5 dice: sino que perdonó al mundo antiguo. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Pedro 2:5. Así que en ese obedecer a Dios, en ese caminar con Dios, Noé demuestra que cree a Dios y obedece a Dios. Y por creer y obedecer a Dios fue nombrado como pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5.
Ahora Noé, el hombre del arca, el hombre que se salvó él con su familia, sí, el hombre del diluvio, a quien Dios le cerró la ventana y luego le abrió la ventana, a quien Dios guardó, a quien Dios dirigió, porque ese barco no tenía timón, ese barco no tenía brújula, no tenía GPS, ese barco no tenía nada de eso. Ese barco dependía de la dirección de Dios totalmente. Cuando tú decides depender de Dios, cuando tú decides confiar de corazón en el Señor, cuando a pesar de que eres consciente de tus limitaciones y errores, de tus pecados, pero aún sigues ahí a los pies del Señor, Dios no te va a desechar. Mire, hermano, el hermano Noé, ese hermanito Noé, después que Dios lo salvó, después de que Dios le mostró tremendo poder y misericordia salvándolo del diluvio, Noé salió del arca y vivió con su familia en una tierra y sembró, cosechó, sacrificó a Dios unos animales, o sea, hizo un culto. Noé seguía siendo creyente. Pero después de ese culto, ¿sabe qué hizo el hermano Noé? Se pegó una borrachera, mi hermano, que hasta la ropa se quitó. ¿No lo ha leído? Ahí la Biblia suya lo dice. El hermano Noé, el hombre justo, el pregonero de justicia, se pegó, como dice por ahí en mi tierra, una juma. No sé cuántos de los que hay aquí conmigo fueron tomadores. ¿Alguna vez usted se emborrachó tanto hasta quitarse la ropa? Tenía que ser una borrachera tremenda, mi hermano. Ese hombre estaba perdido. Pero ese fue el Noé que caminó con Dios. Porque la Biblia no esconde los errores. La Biblia muestra los errores, los pecados de aquellos hombres, pero también muestra la misericordia de Dios para volverlo a levantar. No sé si alguno se ha tomado sus traguitos después de bautizado, o se ha fumado su tabaquito por ahí, o se ha echado su bailada, o se coló para allá para el festival. Yo no sé, eso ni me interesa a mí, eso es un problema tuyo con Dios. Pero el hecho no es que hayas fallado, el hecho es que quieras continuar, que quieras dejar que Dios actúe en tu vida, que reconozcas que solo no te puedes salvar, que necesitas al Santo de Israel en tu vida. ¿Cuántos hay borrachos de la ira que no pueden hablar con su esposa, que discuten, que la insultan, que maltratan a los hijos, que no participan en ningún servicio en la iglesia porque la ira los domina? Todo les molesta, todo lo critican. Y aunque tú seas bautizado y algún día hayas hablado en lengua, a ti no te está dirigiendo el Espíritu Santo. Estás embriagado de ira. Y Efesios capítulo 2 dice que eso te está pasando porque aquel mal espíritu que antes tenías, el día que el Señor te salvó, ha vuelto. ¿Quiere leerlo en Efesios capítulo 2? Y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pero usted trajo la Biblia, así que vamos a leerlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos lo mismo que los demás. ¿Qué sentido entonces tiene haberse bautizado, comprar una Biblia, venir a culto, haber tenido un cargo y regresar a aquella vida? Ser un infeliz en la vida cristiana porque no te gozas los coros, no te deleitas en nada, vives amargado, hermano. Dios te ha dado nueva vida y quiere poner cántico nuevo en tu boca. Pero primero tienes que aceptar que hay algo que cambiar, que hay algo que toca dejar. Hay un pajarito que se muere de la rabia cuando uno lo captura. ¿Cómo es que es? Ese.
Cuidado, te va a agarrar la muerte en un momento eso de rabia porque perdiste el año. Si te agarra la muerte en una rabieta de esa, llórenlo. Se acabó. Pero qué bueno saber que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Que su favor está ahí al alcance. Que cuando te enojes, recuerda que Dios te ha transformado, que te quiere transformar y que quiere que renuncies a esa ira. Que le des el control al Señor Jesús de tu vida, de tus acciones. Otros están embriagados de dinero, embriagados de fama, embriagados de vanidad, qué sé yo. Pero en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Y todas esas embriagueces se pasan. Todas se pasan. Vamos rapidito porque el tiempo es corto. El segundo personaje que mencioné fue Abraham. Caminó con Dios. Abraham es llamado el padre de la fe, el gran patriarca de Israel, a quien Dios le hizo las promesas. Pero ese Abraham, el hombre perfecto, el padre de la fe, a quien Dios le dijo, anda delante de mí, sé perfecto, tenía un problema familiar. ¿Y qué problema familiar el de Abraham? Que negaba a la esposa. Decía que era la hermana. Y Dios, que le había dado a la esposa, no se la podía guardar. ¿Usted cree que Dios no se la podía guardar? Y cuando el rey Abimelech le preguntó, ¿esa quién es? No, esa es mi hermana. Y la puso en riesgo. Y arriesgó su hogar, su familia, por no ser un hombre, por no pararse en la raya. Y yo no sé si Abimelech llegó a decirle cuñado. Cuñado, venga, lo invito a comer esta tarde en el palacio, qué sé yo. Pero Abimelech le echó el ojo. ¿Oyó? Le echó el ojo. Y si Dios no interviene, Abraham pierde el hogar. Porque fue Dios quien intervino. Esa mujer que está a tu lado, esa mujer te la dio Dios. No hay ni un amén. Pero mi esposa me la dio el Señor. Y el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mi esposa es un regalo de Dios, es una bendición de Dios en mi vida, en mi ministerio. No es perfecta, yo tampoco lo soy, pero la amo. Y resulta que el hermano Abraham la negó. Que las redes sociales no te hagan olvidar que eres casado. Que no te dé vergüenza cargar el anillo de compromiso del pacto que hiciste con tu mujer. Que no olvides que toda la multitud que asistió a tu matrimonio son testigos de que eres casado. El matrimonio es santificado si el santo está presente. Pero si el santo de los santos no está presente en ese matrimonio, no es santo ese matrimonio. ¿Cómo estamos andando en la familia hoy? No pongamos en riesgo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué decir del hermano David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios? Él derriba gigantes, el que hacía huir el espíritu que atormentaba a Saúl. Sí, todas esas cosas buenas, dice la Biblia de David. Pero un día David, cuando debía ocuparse de las cosas que le competían a él, no lo hizo. El día que tú dejes de ocuparte en el evangelismo, en la oración, en la palabra, empezaste a perder. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mantente en esto para que tu aprovechamiento sea notorio a todos. ¿Cuánto hace que tú no lees la Biblia? Eso es lo que te pertenece, porque la palabra de Dios es vida eterna. Mira, para alimentar el cuerpo, la patilla, el pollo, la carne, el venado, el conejo, la carne de res, el cerdo, todo eso alimenta el cuerpo, el pan, café con leche, la ajonjolí, la yuca. Pero para alimentar el alma,
Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ese no es un libro más, esa es la palabra de Dios. Esa es tu porción de alimento. Bendito sea el Señor. Descuidó David lo que tenía que hacer, sus responsabilidades. Tú no puedes descuidar la oración. No, hermano, es que en la iglesia hay que estar el comité de intercesión, gloria a Dios por eso. Pero no le vengas a encaramar al comité de intercesión las cargas tuyas. Allá en la iglesia, en el Carmen, una vez, un martes al mes, pues el culto de oración lo hacemos el martes. Una vez al mes tenemos culto de oración, de 6 a 9 de la noche. Solo oración. Yo le digo a los hermanos, si usted no tiene nada por qué orar, no venga a perder tiempo para acá. Váyase para el parque, vaya a ver televisión o acuéstese, pero si no tienes nada por qué orar, ¿qué vienes a hacer para acá? Pero eso sí, si tú no oras, no me pidas oración, para que no sea flojo. Pues si tú no oras ni por tus propios problemas, entonces ¿por qué tengo yo que orar por ti? ¿Ah? ¿No creen ustedes? El pastor de ustedes es atravesado, pero yo también soy de allá de esa tierra. Somos paisanos. Sí, porque hay gente que vive pidiendo oración y pidiendo oración y pidiendo oración y poniéndole carga a los hermanos, pero ellos no oran. Son las 11, 12 de la noche, tienen los ojos llenos de lágrimas ahí viendo en internet con los ojos como sapo en tomatera, pero no oran. Se les secan los ojos en el celular, pero no oran. Ora, ora, ora. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Que ahí en el altar de la oración se muere el hombre viejo. Allí en el altar de rodillas se renuncia a la ira, se renuncia al odio, al rencor, a la mentira. Pero cuando tú no haces lo que te toca hacer, nadie lo podrá hacer por ti. Era el tiempo de que los reyes salían a la guerra. David no salió. ¿Qué consecuencia le trajo eso a él? A veces porque nos quedamos la primera vez del culto y aparentemente no nos pasó nada, entonces nos creemos con derecho de darnos licencia y se nos vuelve una costumbre. Y cuando se te vuelve una costumbre, estás llegando a anorexia espiritual. Porque como ya dejaste de alimentarte de la palabra, la próxima vez que vengas al culto y se te predique un mensaje así con un poquito de sal como el de esta mañana, entonces se te revuelve el estómago espiritual, el corazón, y cambias de color y te enojas y dices, ¿y ese pastor que es peleonero? Es que le tira piedra a uno, ¿y quién le tiraría los chismes? No, es que Dios te ama. Y Dios al hijo al que ama lo corrige. Y si tú te consideras hijo de Dios, déjate corregir por Él. Y la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No lees la Biblia, no oras, no asistes a culto. Estás perdiendo el año. Estás viviendo del ahorro, de la oración ajena. ¿Cómo se llama eso que tienen en el hospital que marca así cuando el corazón está funcionando? ¿Cómo? El electrocardiograma. Muy bien. Acá me dicen que eso que marca cuando el corazón está, cuando uno está vivo. El electrocardiograma marca ahí. Hay algo que oscila y sube y baja. Pero cuando se paró el corazón, ¿cómo queda eso? Mire, vea. Llórenlo, mi hermano, se acabó. ¿Cómo? Así como usted dice. Estás llegando al final. Tu pobre alma se está muriendo.
Y Dios cuenta contigo, pero tú no te quieres dejar santificar. Tú no te quieres dejar transformar. Te escondes. Te justificas diciendo es que yo soy así. Y entonces cita 1 Bernabé capítulo 1 versículo 2. A mí el que me la hace me la paga. 1 Bernabé capítulo 1 versículo 1 dice: manso pero no menso. Y capítulo 1 versículo 2 dice: el que me la hace me la paga. Pero ahora el que me ha salvado, aquel con quien decidí caminar, dice: no os venguéis. ¿Cierto que no? Porque a mi corazón vino el espíritu de alguien que cuando lo insultaban no respondía, que cuando lo abofeteaban y lo escupían callaba, que cuando le daban de golpes y lo herían enmudeció. Y de él es que debemos aprender. Pero ¿qué voy a aprender si ni vengo a culto, ni leo, ni oro? ¿Qué voy a aprender? Ese cristiano está como embolatado. Y la salvación también. Ocúpate en lo que te correspondes. Si tú no querías ser cristiano, ¿para qué te entregaste al evangelio? Pero si estás en el evangelio, goza el evangelio. Gózate la vida cristiana porque es linda. No hay nada mejor en este mundo. David, ese hombre, no solo llegó a cometer el adulterio con Betsabé, sino que fue el causante de la muerte de Urías. Fue la vergüenza del pueblo, hizo blasfemar el nombre del Señor. Y eso le trajo consecuencias también familiares. Un hijo de él abusó de su hermana. Luego otro hermano se levantó y mató a su medio hermano. Consecuencias. Cometemos actos que no debemos cometer. Luego venimos y le decimos: Señor, perdóname, y Él nos perdona. Pero una cosa es el perdón y otra cosa es las consecuencias. Si usted llega de la calle sofocado y se mete a la nevera enseguida, ¿qué puede sacar de ahí? Un resfriado. Ay, Señor, sáname. El Señor no te va a sanar, porque eso lo provocaste tú por irresponsable. Entonces, tanto David como Noé y Abraham tenemos en la Biblia sus pasos negativos, sus errores, sus fallas. ¿Qué es entonces la santificación? ¿Cómo es que soy santo? ¿Qué hago para ir creciendo en ese proceso? Porque no es algo a lo que voy a llegar y listo, ya llegué. No, Apocalipsis dice: el que es santo, ¿qué debe hacer? Santifíquese más todavía. Así que todavía no hemos llegado. Mientras estemos aquí, ninguno ha llegado. Eso se dará solo el día que resucitemos con un cuerpo transformado semejante al del Señor. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, mi hermano, hay que pelear la buena batalla. Hay que luchar cada día contra mi peor enemigo. Y su peor enemigo, mi peor enemigo no es el pastor, ni el diácono, ni el de los jóvenes, no. Su peor enemigo, cuando vaya a la casa, párese frente al espejo y mírelo bien, es usted mismo. Es usted mismo. Soy yo mismo, es mi naturaleza. Pero Dios quiere cambiarnos. Dios quiere que andemos con Él. Porque Noé caminó con Dios, Abraham caminó con Dios, David caminó con Dios. Solo andando con el santo podemos llegar a ser santos, porque la santidad es la consecuencia del proceso de andar con el Señor, oyéndole, creyéndole, obedeciéndole. ¿Oyó? Así de fácil. No se es santo porque el pastor venga y ore por mí, porque los dos pastores vinieron y oraron por mí. No, así no es. Tú tienes que ir renunciando a tu vieja naturaleza, muriendo cada día para vivir como ahora le agrada al Señor Jesús. Y entonces ir renunciando a las malas palabras, a las malas prácticas, y cada día ir muriendo. A medida que tú te vas negando a vivir para aquella vieja naturaleza, va muriendo. Va muriendo.
Yo creo que alguna vez les conté aquí el caso de el hombre que tenía 2 perros. Y eran perros muy fuertes, perros de pelea. Y un día, bueno, hizo pública la competencia. ¿Quién le quiere apostar al perro negro? Porque hoy va a ganar el perro negro. Y efectivo, le apostaron al perro negro y ganaron. La próxima vez dijo, bueno, hoy el que quiera ganar que le apueste al perro blanco, porque de seguro que hoy gana el perro blanco. Y todos le apostaron al perro blanco y efectivo ganó el perro blanco. Alguien de la multitud se acercó y le dijo, oiga, ¿cómo hace usted para saber cuál perro va a ganar? Él dijo, fácil. Cuando yo lo estoy preparando para la pelea, al que yo quiero que gane le doy comida. Y el que quiero que pierda no le doy comida. Y ese se debilita. Cuando llega a la pelea pierde. Si tú no le das comida a la nueva criatura, cuando se te presente el diablo, perdiste. Si tú no alimentas la nueva naturaleza que creció en ti, que fue engendrada en ti por la palabra, te estás muriendo. Porque la palabra de Dios no es solo formativa ni creativa. La palabra de Dios es alimento para el alma. Es la que va cortando. Es la que aquella cuando arde, cuando duele, es porque está obrando, porque está cortando. Y no debo resentirme, sino darle gracias a Dios porque trató conmigo. Así que cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, es porque a medida que Él nos va dando de sí, nos está santificando. Y la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Cómo nos estamos presentando delante del Señor? Si Noé pudo ser santificado y tú no te has embriagado al extremo que lo hizo Noé, ¿por qué el que ayudó a Noé no te podría ayudar a ti? Si Abraham con sus falencias y todo eso llegó a llamarse el amigo de Dios, ¿por qué tú no podrías andar cerca del Señor? Si David con todos sus pecados no perdió el título del dulce cantor de Israel, del gran rey de Israel, del salmista, del poeta, ¿por qué tú no aprovechas lo que Dios te está regalando esta mañana? No vengas a culto por venir, ven para entender lo que el Señor te dice y practicar lo que Él te manda. El que es santo, santifíquese más todavía. Mire, hermano, en el vestido de un mecánico no se nota un sucio, no se nota una mancha, porque está tan sucio por su trabajo que no se nota si se ensució más. Pero en alguien que está limpio, bien vestido, sí se nota el sucio. El día que tú fuiste bautizado en nombre del Señor Jesucristo, fuiste revestido de Jesucristo. Porque todo aquel que ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús de Cristo fue revestido. Y todo aquello que no se parezca a Cristo será una mancha en tu vida y en mi vida. Por eso es que debo andar con Él, para oírlo a Él y aprender de Él. Esta mañana te quiero invitar en nombre del Señor Jesús a que no seas un creyente más en la banca, a que tu oración no sea la misma rutinaria, sino que cada día des un paso más hacia la presencia del Señor. Y si mientras te acerca Él te dice quítate las sandalias, quítatelas. Si mientras te acerca Él te dice deja esa ira, renuncia a ella. Si mientras te acercas para oírle la voz a Él te dice deja esos celos, renuncia a esos celos y dile ayúdame, Señor. Si a medida que te vas acercando a su presencia escuchas su voz y Él te dice quita la sandalia de tus pies, es porque algo quiere quitar en tu vida, porque no está bien todo. Esta mañana yo no sabría decirte qué hay que cambiar en tu vida, pero tú y Dios sí lo saben. Colócate de pie, por favor. Cada uno sabe cómo se encuentra hoy.
Yo quiero ver el rostro del Señor Jesús un día. Yo quiero ir a aquellas moradas que Él fue a preparar. Y no voy a permitir que nada ni nadie se interponga entre mi persona y aquella meta que me he fijado en Cristo. No sé tú. El reino de los cielos no es para cobardes. El reino de los cielos es para quien se atreve a tomar decisiones. El reino de los cielos es para aquellos que se atreven a dejar cosas, a renunciar, que se disponen a morir cada día para vivir en Cristo. Si estás avergonzado como Noé, vuelve y levántate. Vuelve y levántate, y Él te mostrará su arco del pacto, pues Él hizo un nuevo pacto en la cruz del Calvario con su sangre. Hay aquí un hermano, una hermana que se apartó del Señor. Vuelva a empezar hoy, mi hermano. Empiece de nuevo en el nombre del Señor Jesús. No pierdas tu salvación. Tú todavía eres hijo de Dios. Llevas el nombre del Señor Jesús invocado. Vuelve al Señor Jesús. ¿Cómo está la situación familiar hoy? ¿Cómo está el trato con la esposa? Soy violento con ella, soy agresivo, soy salvaje, soy irresponsable. ¿Cómo la trato a ella? Recuerda que ella es una hija de Dios, y lo que tú le hagas a ella, Dios te la va a cobrar, porque también ella lleva el nombre del Señor Jesús invocado. Porque ahora en Cristo no hay hombre ni mujer sino una nueva criatura. Es tiempo de pedir perdón, tiempo de reconciliar. Voy a invitar a un apartado, una apartada que quiera empezar otra vez hoy. Venga, en el nombre del Señor Jesús, levante su mano, dígale: Señor, yo quiero empezar contigo hoy otra vez. Estoy cansado de ser como soy. No me gusta, Señor. No me gusta ser así. Quiero ser como tú. Entonces Dios te ayudará. Soberano Dios de los cielos y la tierra, Señor Jesucristo, tú que te interesas por la vida del hombre, tú que sigues creyendo en el hombre, no importa que este esté corrompido como estaba el cuerpo de Lázaro ya. Tú sigues creyendo, Señor, y levantándolo y dándole oportunidades. Oh Dios mío, aquí está congregada tu iglesia, el pueblo que fue comprado con tu sangre, Señor. Pero en este mundo, este valle de lágrimas, muchas veces te fallamos, otras veces equivocamos, Señor, el camino, Señor, y luego tenemos que llorar. Pero hoy queremos empezar de nuevo. Hoy te pedimos tengas misericordia, Señor, y restaures hogares donde hasta el día de hoy había maltrato, abuso, gritos, abandono. Hay poder en el nombre del Señor Jesús para que ese hogar sea restaurado. Tú eres Dios que restituyes vidas cristianas que habían abandonado el altar de la oración, que no oraban, Señor, que se habían alejado de tu presencia. Hoy empiezan de nuevo las rodillas a doblarse. Volverás a escuchar la voz de tus hijos, Señor. Suba la oración de ellos como el incienso. Que escuchen nuevamente en sus labios la alabanza. Que en su boca haya palabra para testificar de tu grandeza y tu